Totalmente de Lo acuerdo. primero, lo primero que voy a decir es que la geometría tiene que estar 100% cerrada y sellada. Cuando vos seleccionaste para hacer el corte del brazo, Bien, vamos a mostrar esto. viste que te había quedado abierto de un lado. Bueno, eso, por ejemplo, es un clásico error. Pasa que eso es muy burdo, pero muchas veces el modelo por ahí está abierto en algún lado sin que nos demos cuenta. Claro. Exacto, bueno, ahí yo lo estoy viendo por ahí tarde, Sí. pero Esto eso puede por quedar ejemplo, esto que está acá, yo que estoy mostrando, la cara interna del modelo donde vemos que está sellado, como dice Cagonza. Pero por ejemplo, esto que yo tengo, dos piezas incrustadas, pero que son dos piezas cerradas. Esto yo tengo entendido que en resina es aceptado, no sé si en pelea es aceptado. ¿Puede ser? yo te diría que ninguna de las dos es aceptada, Ajá, mira vos. porque no es que no es aceptado. Vos después tenés que pasar por otro proceso para que la geometría sea uniforme. Bien. ¿Se entiende? Nosotros usamos un software y cualquiera que imprime en 3D también lo usa. Hay distintos software que te hacen como reparaciones rápidas, ¿sí? De los Ok. modelos. Entonces te hace como un close holes, te unifica geometrías que estén solapadas, Claro. te hace algunas cosas automáticas, pero está bueno que de entrada esté lo mejor posible el modelo. Pasa que a veces por ahí, no sé, en alguna parte de algún dedito de esos hay por algún motivo que da un agujerito y vos no lo vas a ver nunca. Claro. Entonces, generalmente hacemos ese tipo de cosas. Mira, El Dynamesh, por ejemplo, creo que sí. automáticamente te cierra todo. Si están tocándose las caras, sí, justo estoy mostrando algo, que es una cosa que suele pasar a veces, vos decime a ver cómo lo solucionan ustedes. Por ejemplo, hay veces que las geometrías tienen esto, que cuando las vemos por afuera no notamos nada, pero cuando las vemos por adentro, no, digamos, tienen esta hendidura que hace que, bueno, no esté completamente cerrada. Ahora, que esto generaría algún problema. O sea, cerrada está, lo que no está por ahí es prolija de la cara interna, en las caras internas. ¿Esto Sí. genera algún problema a la hora de impresión? ¿O a la hora No es lo de...? ideal, pero la máquina te lo va a interpretar. Si está cerrado, te lo va a interpretar bien. Lo que Bien. pasa es que probablemente haga eso internamente, que al fin y al cabo después vos tampoco lo vas a ver, No, porque va a quedar como interno. claro. Eh, pero mientras la geometría esté cerrada, no va a haber problema. Por ahí puede llegar a haber un problema, depende de la escala que lo imprimas en plástico, Ajá, que eso quede, ese filo que te queda al lado adentro te quede muy finito, entonces claro, ahí puede llegar a haber un kilómetro, porque claro. hay algunas tolerancias que hay que respetar en cuanto a ciertos espesores. Bien, 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 perfecto. Muy bien. Así que bueno, como primera instancia, tratar de que la geometría esté toda cerrada. Después lo otro que voy a decir, estas recomendaciones no quieren decir que si no está así, sí lo de la geometría cerrada, pero por ahí las otras cosas que voy a nombrar, sobre todo en cuanto al modelo en sí mismo, no quiere decir que no se pueda imprimir, sino que es lo que yo recomiendo. Bien. Algo que yo recomiendo es evitar ángulos pronunciados. Por ejemplo, si vemos de frente, ¿cómo se llamaba el muñeco este que están Cuarentino. haciendo? A Cuarentino. Si lo vemos de frente, eh, los brazos están en un ángulo de 90 grados, Ujú. ¿sí? Eso yo no lo recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque si se imprime de abajo hacia arriba, hay un momento en el cual los brazos se empiezan a imprimir en el aire y vamos a tener lo que se llaman los voladizos. Es decir, partes que empiezan a imprimirse sin ningún sostén, ¿sí? Bien. Ahí es donde entran los soportes estos que vimos en el video anterior, Ajá. que se configuran en el software para poder sostenerlos. Hay un montón de configuraciones que tienen que ver con los soportes y te diría que es un mundo aparte el tema de los soportes, Sí. pero por más bueno que seas configurándolo, por más buena impresora que tengas, esa área que empieza a construirse en un ángulo tan marcado, o a partir de un voladizo, va a tener imperfecciones. Eso es inevitable, Ujú. por si Por la alguno... gravedad, ¿no? Es por una cuestión de gravedad y por una cuestión de que el plástico va a tender siempre a caer, Claro. ¿sí? Las máquinas tienen distintos tipos de elementos para,
para suavizarlo lo más posible eso, pero siempre va a pasar. Entonces, ahora vos me decís, sí, está bien, pero mi modelo es así. Claro. Y yo lo quiero imprimir así. Ahí es donde por ahí yo empiezo a recomendar cortar el modelo. Claro. Y ahí quiero hacer hincapié en identificar cuál es la necesidad del usuario. ¿Sí? Vamos a suponer, Dani, que vos estás haciendo esta escultura para Sideshow, en esa posición. Sí. Y vos querés imprimirla en una determinada escala porque querés empezar a visualizar. Obviamente no es lo mismo tenerla en la computadora que tenerla física. Entonces, a vos de repente te puede servir verla físicamente para ver si funcionan ciertas cosas en esa escala o lo que fuere. Sí. Entonces, vos no necesitas una pieza que tenga un detalle fino final, porque no es algo que vos vas a vender o que lo vas a poner en tu mesita de luz, sino que el propósito es más identificar las formas o ver ese tipo de cosas. Entonces, si vos me venís con esta figura y me decís, mira, ¿es para esto? Yo lo primero que te digo es, mira, hagamos un corte rápido, plano, a la altura del pecho, que corte los brazos. Bien. ¿Sí? Es más, no sé si podés, pero ponerlo de frente y hacer un corte. ¿Cómo querés que lo haga el corte? No hagas un corte, es una selección, digamos, okay. A la altura del pecho y que corte más o menos los brazos, a la altura ahí donde tenés la división entre el bíceps y el tríceps, más o menos, ¿no? Una cosa así. Ahora, cuando la vea te digo. Sí, perdón, sí. Cuento que tenemos 55 preguntas. Que agarre la mitad del brazo. ¿Se entiende? Pero en este sentido así, como estoy haciendo. Sí, en ese sentido, como lo estás haciendo, que agarre la mitad del brazo. Ok, prefiero, entendí. Como un corte, como si fuera una disección de un tomógrafo. Exacto, a la mitad. ¿Con eso qué logro? Yo lo que logro es, si yo corto el modelo así, voy a imprimir la cabeza del brazo hacia arriba. Lo único por ahí que me va a quedar es la mano, que podemos hacer otro corte o dejarlo así, y en esa altura por ahí no va a molestar tanto generar un soporte. Uh-huh. Y el cuerpo lo vamos a imprimir al revés, patas para arriba. Con eso lo que estoy logrando es una muy buena superficie de apoyo para imprimir en ambas partes, y estoy evitando ángulos muy pronunciados. Sí, por ahí cuando llegue hacia arriba me va a pasar que el pie me va a quedar a 90 grados, pero es mucho menos área que el brazo. Entiendo. Esto es por ahí para casos, como te dije, ¿por qué pasa? Eso después va a haber que pegarlo y la unión se va a notar. Se va a notar. Pero, por ejemplo, en el caso tuyo, que tu necesidad es entender el volumen, yo te diría, mirá, no te preocupes por la unión porque no viene el caso y vas a lograr un resultado mucho mejor de esta manera que la otra. O, por ejemplo, en el caso de Clau, cuando hicimos el Goku, hicimos bastante esto, de hacer más allá de los cortes por encastre y demás, hacer unos segundos cortes para evitar ángulos y evitar el uso de soportes, y que eso también hace que la superficie quede muchísimo mejor y muchísimo más limpia. Sí. Y eso se hizo porque en un principio el objetivo de Clau, corregime si no es así, si estoy mintiendo, era trabajar ese modelo, lijarlo, pintarlo y demás. Entonces, si vos vas a trabajar el modelo, es simplemente lijar un poco esa unión, claro. Masillarla. Entonces, en ese caso, logremos un mejor resultado. Uh-huh. y evitemos el uso de soportes o evitemos los ángulos tan pronunciados. Mira, acá, por ejemplo, en la cara cortamos acá transversalmente, ahí, y acá verticalmente, así, y después se imprimió esto hacia arriba, se imprimió esta parte hacia arriba y se imprimió esta parte hacia arriba, así, 3 cortes tiene. Y esto, en el pelo hubo unos micro desfasajes, pero en el cuerpo todo lo que fueron cortes lisos quedaron perfectos. La forma en la que hicimos para que quede perfecto al pegar fue meter adentro, en vez de un encastre, unos cilindros booleanos, unos huequitos, para que ahí poder poner como un escarbadiente
de la parte de arriba y de la parte de abajo. Entonces al ubicarlos se alineaban automáticamente. Ni siquiera uno tenía que estar viendo a ver si se iba a quedar alineado, ¿se entiende? Bien. O sea, imagínense un encastre, pero que sea un cilindrito donde vos pones un palito, de un lado y del otro. Como no va a ser un encastre, pues son piezas que van completamente pegadas y no tiene que haber separación, al menos le pones una guía, ¿sí? Entonces, vos sabés que ahí en el diámetro de un palillo de dientes, un escarbadiente, un alambre, lo que sea, automáticamente te va a quedar siempre alineado al momento de colocarlo. Y no te tenés que estar fijando si encastra, o sea, si te quedó desalineado al momento de pegarlo o no, porque tenés muy poco tiempo para corregir en el pegado. Claro. Así que eso fue parte de lo que hicimos. Muy bueno. Mira, Gonza, acá estoy. Excelente explicación. Sí, muy bien explicación, Clau. Acá hice una booleana, o sea, para unir todo. Sí. Y por ejemplo, me quedaron muy poquitos. O sea, normalmente, a veces antes de limpiarlo, quedan un montón de artefactos. Me quedó, por ejemplo, esta cosita volando acá, ¿no? Que es un desperdicio, es un desecho de cosas que habían que cuando se booleanaron quedaron ahí. Que si yo les hago Sí. un autogroups, van a ver que en dos colores distintos, ahora a ver si vas a ver en un ratito, los vas a ver. Esas cositas volando que quedan adentro de la geometría. Además Sí. que obviamente la podemos sacar. ¿Pasa algo si quedan o no pasa nada? En general, los modelos, como te decía, se pasan por los otros software que yo generalmente lo que hago es un chequeo y entiendo que borra todas estas cosas. Tipo un NetFarm, una cosa así. El NetFab, exactamente, yo uso Bien. NetFab. Así que no, yo diría que no es una preocupación tan grande y son reparaciones muy automáticas, ¿no? Es que hay Bien. que saber usar un programa nuevo, o sea, apretar 5 botones que hacen determinadas operaciones. Bien. De todas formas, después siempre vos lo tirás en el software de impresión Y te tira. y te tira un previo de cómo va a salir y ahí puedes chequear si hay algo raro o no. Y muchas veces, a veces, porque eso como mostraste, por ejemplo, si vos no sabías y no te metías, no lo ibas a ver nunca. Claro. Y si eso eventualmente puede traer un error, cuando vos lo tires en el programa de impresión, probablemente en esa zona pase algo y digas, che, acá hay algo raro, tengo que ver qué está pasando. Claro. Y bueno, investigando un poco te vas a dar cuenta que pasa eso. Claro. Bien. ¿Qué otro tip recomendás? Perdón, todo esto que Gonza? estoy hablando es para impresión en plástico, por los dos no me acuerdo si lo aclaré. Ah, Sí, ok. en PLA. Sí, en pelea. No, en Justo resina iba a estamos hablando de decir otra cosa eso. completamente Te voy a diferente. preguntar. No se preocupen. Pero en resina entonces, Todo ¿qué lo que es es angulaciones y lo que es en resina, olvídense de las angulaciones, no hay ningún problema con eso. Eso fue porque bien, vos bien, lo habías bien, bien. explicado que en resina imprimías a 45 grados en el aire. En cambio, en PLA se imprime apoyado sobre la cama de impresión. Entonces, Exactamente. por eso necesitamos que tenga partes planas y a veces hay que hacer esos cortes que son horribles, digamos, como antiestéticos, pero que sí ayudan a que la pieza salga bien impresa hacia arriba. Bien. Y ojo, perdón, vuelvo a aclarar, no es que necesite ser así. Es una recomendación y de vuelta, de acuerdo. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un proyecto, una escultura, no puedo decir mucho más que eso, pero hubo que imprimir un brazo en el cual yo no tenía ningún área de apoyo. Ajá. Era un brazo bastante recto, que no tenía ángulos, pero no tenía ninguna área de apoyo grande, más que algo muy finito de 1 milímetro, por decirlo de una manera. Y bueno, ahí tuve que configurar el modelo de cierta manera y con ciertos parámetros para que me funcione. Y funcionó bien, pero siempre hay que tratar de... yo esto también lo traigo a colación porque me parece que es importante entender que no es que bueno, cualquiera hace un modelo 3D y se tiene que poder imprimir. Claro. No es tan así. Si uno va se sienta a diseñar y dice, yo esto lo voy a imprimir en plástico, está bueno que también el modelo esté pensado para eso.
En tu caso, Dani, supongo que obviamente no tenés esa limitación porque las impresiones se hacen con impresoras o de resina o algo un poco más avanzado, Sí. pero también tenés que tener en cuenta seguramente ciertas cosas que tienen que ver con el despiece, con que después eso va a ir a una matricería, entonces hay ciertas cosas que no podés hacer y que las tenés que entender. Esto, digamos, llevado a otro plano, es muy parecido. O sea, yo tengo que pensar que esto va a ir, si va a ir a una impresora de plástico, bueno, la impresora de plástico tiene ciertas limitaciones y tengo que tratar de respetarlo. Por ejemplo, vamos a hablar de este spawn, que lo que hablamos es, vos cuando lo modelaste en vivo, no lo modelaste para impresión 3D. No, y por ejemplo, te voy a nombrar, vamos a decir algo. Bien. Esta punta, no sé si llega a ver, ¿se ve? Sí. Lo que estoy mostrando. De hecho, hago una aclaración a Gonza. Con Gonza en un momento cuando salió esto, de que Gonza amablemente dijo, che Dani, estaría buenísimo, podemos imprimir, qué sé yo dije, genial. Y Gonza me dice, ¿querés? Hay algunas cosas que yo ya veo, porque ella tiene el ojo súper afilado, que yo ya veo que no van a funcionar viendo en el modelo 3D, tanto como resina como en pelea, en ambas pueden llegar a dar distintos tipos de problemas. ¿Querés corregirlas? Y yo a Gonza le dije, no, porque justamente lo que nos va a dar a nosotros es la porque posibilidad. No tenía ganas de laburar. No tenía ganas de laburar en realidad. Pero más allá de la excusa, dije, no. Está bueno que la gente vea qué pasa, porque yo ahora voy a abrir el modelo 3D, de hecho lo voy a abrir ahora mismo, que le pasé a Gonza, para precisamente mostrarle esto de decir, bueno, si esto lo dejan así, les puede pasar esto que le voy a mostrar, y distintas cosas que, bueno, justamente ahora Gonza iba a enseñarlas. Así que Gonza, siga nomás, perdón por la interrupción. Voy a nombrar 2 o 3 cositas que por ahí, si vos lo estuviese diseñando para impresión 3D, yo te hubiese dicho, mira Dani, acá esto y esto, mejor cambiémoslo. Por ejemplo, este ángulo de esta parte acá de la capa es un ángulo, vamos a decir, no es de 90 grados, pero vamos a decir que tenga 90 grados, ¿sí? Sí. Esto yo te hubiese dicho, no, Dani, esto tirado para acá arriba, salvo que vos me digas no, porque la capa de spawn ahí hace eso. Claro. Entonces ahí se termina la discusión, obviamente, porque es parte del diseño y es algo que no podemos cambiar. Ahora, cuando estamos pensando un diseño en el cual podemos jugar con esos parámetros, lo ideal es que lo llevemos para que sea lo más imprimible posible. Después por ahí lo otro que habíamos dicho, que la verdad que salió bastante bien, es la cadena. La cadena está en el aire, ¿sí? No sé si se ve ahí o en el modelo 3D. Sí, ahí justo lo estoy poniendo. Sí, ahí lo estoy poniendo. Esto por ahí yo te hubiese dicho, bueno, hay algo que sí corregí, pero que lo había corregido, que por ahí, no sé si pasa en este modelito más chiquito, no sé si va a ver. Acá se va a ver como un agujero. ¿Se ve ahí el agujerito ese en la capa? ¿Ustedes lo ven? Para que te pongo en pantalla grande, pantalla compartida. Acá, esta parte. Pantalla completa. Para que estoy tocando cualquier cosa. Parece, no se va a ver nada. Ahí está, mira. Un agujero. Sí, ahí lo veo el agujerito. Sí, es un agujerito ahí arriba, medio translúcido. Bueno, sí. En realidad, el modelo, así como me lo enviaste, tenía un montón de agujeros en la capa. ¿Por qué? Porque en esta escala chiquitita tenía un espesor muy fino la capa, que probablemente sea menor a 1 milímetro o 2 en esta escala, y eso hacía que la máquina no termine de interpretarlo como una forma sólida y me generaba agujeros. Bien, ¿sí? Bien. Yo lo que hice fue hacer rápido una especie de inflat para poder darle un poco más de volumen a esa capa y no tener esos problemas. Dejé uno abierto en esta escala a propósito, que en esta escala no pasa, porque obviamente tiene otro espesor ya por sí mismo, al ser más grande. De hecho, déjame explicar una sola cosita acerca de la cadenita, Gonza, ya que mencionaste. Si uno quiere hacer así toda esta cadenita y que está encaprichado, y vos decís, Gonza por ahí me dijo, no, la verdad que salió bastante bien, pero ¿qué pasa? No lo vas a poder producir a esto. O sea, esto va a ser prácticamente... Bueno, yo lo que hice, que era, no te lo había dicho, fue hacerle como un inflat a la cadena, a cada eslabón, para que sea como una masa. Exactamente. Bien. Pero así todo, esto, si vos después lo vas a querer producir, más allá de que... Se va a generar un agarre entre el cuerpo y la... Exactamente, te va a generar una garra, entonces lo que tenés que hacer es cortarlo de acá, y quizás tenés 2 opciones.
o usas una cadenita, si esto es una cadena común y corriente, o puedes usar una cadena Usa de una utilería, una real. Ujú. Salvo que me digas, no, la cadena de Spawn la modelé con una forma en particular que está perfecto. Entonces ahí lo tienes que sacar. Y de última puedes sacarlo junto con estos imancitos, las calaveritas, y hacerle una llave a uno y al otro, no sé, ponerle en vez de dos llaves, porque 2 puntos de anclaje tienen que ser muy precisos para que ninguno de los dos se contrarresten. Porque supongamos que haces los dos así. Miren, por ejemplo, acá. Si haces los dos así y lo pones derecho, fantástico. Ahora, si haces los dos así, o entra uno o entra el otro, Claro. no puedes Hay ponerlos uno que no así. te va a entrar. Ahí uno va a entrar. Entonces, normalmente pasa, por ejemplo, con los pies también. Cuando uno hace un modelo, no le ponen los dos pies en el teclaje. Porque si por una de esas cosas llega a tomar, ya ceder o lo que fuera, no va a entrar la figura. Entonces, se suele hacer es poner un anclaje y un imán como para que se mantenga más o menos en la posición. Depende mucho también del modelo, pero bueno, quería aclarar eso, Gonza. Siga nomás. Bueno, yo lo que te había dicho era que yo, digamos, inflé un poquito los eslabones de la cadena para que justamente sean más masa Perfecto. y que conceptualmente terminen siendo lo mismo. O incluso otra cosa que se puede hacer, que por ahí sí ya rompe un poco el concepto, es como pegar esa cadena más al pecho y que sea como parte de esa geometría. Digo, por ahí es un recurso. Siempre Totalmente. hablando de esto de, bueno, estamos diseñándolo para que sea más imprimible. Entonces, Totalmente. en ese caso puede favorecer desde ese lado, mismo, bueno, los dientecitos estos que sean los colmillos de las calaveras, si bien salieron, bueno, acá hay una puntita que no salió, por ejemplo. Ujú. Nada, eso de vuelta, es el mismo concepto de que eso está en el aire, se imprime en el aire, se tiene que imprimir con soporte, hay que Claro. ver si llega el soporte a sostener realmente esa parte. Entonces está bueno que se entienda, que del otro lado la gente entienda este concepto de no son dos cosas que están completamente separadas, diseño e impresión 3D, sino que tienen que ir de la mano y van de la mano. Totalmente. Obviamente que del otro lado hay mucha gente que no sabe de impresión 3D y va a decir, bueno, pero yo no sé estas cosas y diseño cualquier cosa. Bueno, pero justamente para eso es este programa. Exactamente. Exactamente para eso La estamos idea es acá. darle un panorama general porque, a ver, me llegan infinidad de mails de un montón de modelos que muchas veces o no son imprimibles o no se termina de entender esta idea de adaptarlo para que sea lo más amigable posible a la hora de imprimirlo. De vuelta, siempre en este Totalmente. caso hablando de plástico. Sí, mira, acá por ejemplo Gonza, tomando en cuenta lo que dijimos, obviamente está hecho muy así nomás, y esto no se hace porque si no la Sí, cadena sí, sí, pierde pero se sus entiende proporciones. la idea. Se entiende la idea de que, por ejemplo, si vos no querés sacarlo, en este caso siempre yo lo sacaría con una pieza aparte para que tenga mejor. Pero supongamos que el diseño tiene otras cosas que vos querés que en producción no te jodan la vida. Bueno, entonces pegalo, como decía Gonza recién en el modelo, y lo que va a hacer esto es que cuando vos hagas la copia, la resina, cuando empiece a buscar los huequitos, no se meta ahí, no lo puedas sacar y te rompa todo el caucho y no te funcione nada. Porque que sea imprimible no quiere decir que sea posible luego de reproducir. Eso es porque Exacto. por ahí la impresión sale, pero después no te va a salir la copia. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y vos decís, pero yo no hago Por eso yo copias. hacía esa diferenciación que de Claro, decirte, bueno, fíjate como yo lo tengo que pensar para impresión, pero vos lo tenés que pensar para una matricería posterior. Entonces son formas de totalmente. pensar diferentes y que hay que tenerlas en cuenta. Dani Totalmente. no puede diseñar cualquier modelo como quiera él sin importarle nada y después que se arregle el chino que haga el molde. Totalmente. Gonza, una pregunta que creo que esto es un buen tip también para la gente, es, Sí. ¿importa o no importa la cantidad de polígonos para impresión? No, lo que va a pasar es que el programa con el cual lo proceses, si tiene muchos polígonos, sea más lento, pero no hay una limitación de polígonos. Sí, igual Claro. siempre recomiendo, sobre todo los que están usando ZBrush, es que hagan un decimation para Como bajarle acá. la cantidad de Claro. polígonos, porque no tiene sentido. O sea, Totalmente, totalmente. Yo hago una aclaración, por ejemplo, nosotros tenemos una especie de bajada de línea que el modelo puede pesar 10 millones o 100 millones de polígonos si querés. Ahora, que cada subtool no tenga más de 1 millón.
Porque normalmente hay softwares, no sé si todos, por ahí Gonza me dice mejor, que tienen como una limitación. Al menos así me dijeron a mí desde allá, depende de Bueno, quién use. que es un poco, la limitación no sé si es tanto del software, ¿no? Que lo vas a tirar al software y te va a decir. Lo que Claro, pasa es que en un se te va a momento te mover. explota la computadora, ¿me entendés? O Eso, sea, claro, no claro, le claro. alcanza la RAM o lo que fuera. Eso Y preguntaban recién algunos es chicos. un Y bueno, poco Fabra, imagínense que agarrás ese modelo y le empezás a dar divide. Supongo que en un momento te va a explotar la computadora. O Totalmente. sea, se va a colgar el programa y la computadora no te va a explotar. Se va a colgar el Sí. programa. La calidad del filamento que usen es importante, no da lo mismo. Hay filamentos que por ahí. El eso filamento preguntaban tiene. también recién, El ¿eh? filamento tiene un diámetro determinado. El más común es 1,75 milímetros. Y un mal filamento a veces puede tener variaciones bastante grandes y eso afecta la calidad de impresión, entre otras cuestiones no sé, químicas de cómo hacen el filamento. Entonces es importante una buena calidad de filamento. Eh, Independientemente del tipo de plástico que usen, ¿sí? Algo que no hablamos es, hay distintos tipos de plásticos. Lo más común es PLA y ABS. A veces se está empezando a dejar de usar por este tema que decía que es un poco tóxico. En reemplazo por ahí de ABS, no es el reemplazo real, pero que tiene propiedades bastante similares, es el PETG. Y después hay otros También tipos hablaban de de eso. plásticos, el nylon, el HIPS, etc. La verdad, para piezas como estas, que son artísticas, si se quiere, o que no tienen, no necesitan pasar por ningún tipo o no necesitan resistir ningún tipo, no sé, de temperatura o algo así muy específico, usen PLA, es lo mejor para imprimir en este tipo de casos. El PLA Bien. es el material más amigable para imprimir. Preguntaban acá si era ecológico, si era Bueno, reciclable. bueno, ¿Son el, reciclables estos el, materiales? el, el PLA se comercializa como un material biodegradable, ¿sí? Bien. Yo realmente, ahora si me preguntan, ¿alguna vez viste biodegradarse un PLA? No. No, Claro. primero porque hace muy poco que empezó, hace muy pocos años empezó la impresión 3D, eh, Volví. y no sé cuánto tiempo tarda en biodegradarse. Hace no mucho, pues nosotros en la empresa estamos trabajando con un proyecto que tiene que ver con economías sustentables y demás, con otra gente, y tuvimos que investigar un poquito acerca de si de esto de la Dación. biodegradabilidad del PLA, la Ah, madre, eh, que tiene el material, y si bien algo de lo que investigué un poco, si bien es así, técnicamente es biodegradable, así un poco hincapié de que no era tan así. Por ahí es una explicación muy técnica en la cual yo mismo me perdí, la verdad, pero si bien técnicamente es biodegradable, tampoco la pavada. tampoco es que es un pedazo de lechuga, ¿no? No sé.